Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él contestó y dijo: «No quiero». Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo, y él respondió diciendo: «Sí, señor, yo voy». Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús dijo: «De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque vosotros los oísteis y visteis, después no cambiasteis de parecer para creerle». Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 28 al versículo 32. Aquí va a estar nuestro pasaje para estudiar en el día de hoy. Mi nombre es Rubén Herrera. Hasta la hora en punto hacemos Los Originales Bíblicos y usted. Podrá llenar mi alma como tú, me consolará y amará como Jesús. ¿Quién podría ser más fiel que tú? Confiaré en ti, confiaré en ti, mi Dios. Agua viva, ven a mi corazón, límpiame, refréscame, que fluya tu perdón, siempre en pos de ti, río de mi Dios. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti, mi Dios. Glorioso Rey, guerrero fuerte, Señor de mi existir, refugio mío, mi Redentor, herencia mía, eterno Rey y Señor. Hay una fuente, glorioso Rey, guerrero fuerte, Señor de mi existir, refugio mío, mi Redentor, herencia mía, eterno Rey y Señor.
fiel. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo: no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque vosotros lo visteis, después cambiasteis de parecer para creer. Esto es Mateo capítulo 21, desde el verso 28 al verso 32. Hagamos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Dijimos que estamos en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Es la última semana en vida. El domingo fue un día, el primer día de la semana, un día de gloria. Entró en Jerusalén y fue lo que la Biblia y los evangelios lo consideran como la entrada triunfal. En muchos aspectos, esta entrada fue un cumplimiento profético. Fue el cumplimiento profético de esa misma marcha que había hecho Abraham con su hijo Isaac al monte Moriah. De hecho, Jerusalén es el monte de Moriah y el lugar de la crucifixión, el lugar de la calavera, es exactamente el mismo lugar donde Abraham, muchos siglos antes, había ofrecido a Isaac como una ofrenda a Dios Padre. El hijo único, el hijo de la promesa de Abraham, iba a ser sacrificado, pero un ángel lo detuvo. De igual manera, ahora el padre estaba poniendo a su hijo en el mismo lugar. El pasaje de Génesis capítulo 22 tuvo un cumplimiento perfecto, cabal. Llegó hasta la ciudad, enarboló los asnos, hizo el recorrido ya con su hijo. Es Dios Padre quien está haciendo el recorrido con su hijo Jesús. Jesús va en un asno, al igual que Isaac iba en un asno, y Abraham iba en un asno llevando también la leña para el sacrificio. Entraron, y de igual manera también que Abraham dejó a los siervos lejos, mirando de lejos, el Señor dejó a los discípulos mirando de lejos en el momento de la crucifixión. Otro cumplimiento cabal que tuvimos allí tiene que ver con profecías de Isaías y de Zacarías. El rey prometido estaba entrando y lo loaron como el rey, como el hijo de David. Entró en un asno, en un pollino de asno, al igual que entraría un rey para tomar lugar y posesión. El otro cumplimiento cabal fue él como un cordero. El mismo camino que hacía año tras año el sumo sacerdote llevando el cordero para la Pascua, el cordero de la expiación, Jesucristo entró a la misma hora, hizo el mismo camino y se dirigió hacia el templo. Esto ocurrió el primer día, cabal cumplimiento en todo. Ahora, el segundo día, es decir, el día lunes, él volvió a la ciudad de Betania, él moraba en la casa de Lázaro, María y Marta, y llegó allí el día lunes para limpiar el templo. Pasó por la higuera, la maldijo, la higuera se secó, encontró hambre y no pudo satisfacer su hambre en la higuera. Le habló a la higuera y la higuera se secó. De allí pasó a los cambistas y a los que vendían en el templo animales para el sacrificio, como cordero y como palomas. Estuvimos viendo esa limpieza del templo y luego que hubo limpiado el templo, sanó a los enfermos que estaban allí. Cojos, ciegos, paralíticos recibieron sanidad y él recibió la alabanza del pueblo. Estamos en el día ahora martes y el día martes es un lugar de aprendizaje. Es un lugar donde van a venir estas parábolas. Hay parábolas porque el Señor va a ser cuestionado en cuanto a su autoridad. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron para cuestionar su autoridad. Y esta parábola que estamos leyendo ahora, la parábola de los 2 hijos, es una manera de explicar por qué el Señor tiene autoridad. Porque
Si bien es cierto, le devolvió la pregunta con otra pregunta, el Señor va a hablarle por parábola acerca de su autoridad como hijo. Esta es una de las parábolas que vamos a considerar y las que nos detenemos ahora, desde el versículo 28 al versículo 32. Busque lápiz y papel, ya hicimos el resumen. Comenzamos con el estudio en los originales bíblicos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Espíritu, tengo sed de ti. Precioso Dios, tengo sed de ti. Quiero más de ti. Quiero más, yo quiero más de ti. Espíritu, quiero más de ti. Precioso Dios, quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu amor. Espíritu, ven sobre mí, lléname. Quiero más de ti, Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo: No quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo, y él respondió diciendo: Sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entrarán delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque vosotros lo visteis, después no cambiasteis de parecer para creerle. Esto es Mateo capítulo 21, verso 28 al verso 32. Comenzamos esta sección que es
una presentación de la primera entre 3 parábolas que va a usar el Señor para el propósito de ilustrar su autoridad y cómo los hombres responden a la autoridad que Él tiene. La verdad central de la parábola del Padre y los 2 hijos es obediencia. Obediencia es el camino o la manera correcta de responder a la autoridad de Dios, y obediencia lo coloca en autoridad a un hijo por encima del otro. La obediencia lleva a lo correcto y nos coloca en la mejor posición para cumplir con el corazón del Padre. Estuvimos viendo la autoridad del Señor cómo era cuestionada. Cuando hablamos acerca de eso, hablamos acerca de la palabra griega excusia, que significa libertad de escoger o derecho de actuar. Y de allí denota autoridad, también la palabra poder y la palabra capacidad. También vimos que esta autoridad, esta voluntad de escoger, este derecho de actuar, este poder que tenía el Señor, fue cuestionado por los líderes, pero era un poder cuestionado a medias, porque había una autoridad ya implícita a la que ellos seguramente reconocían. Y reconocían porque sabían que Él estaba actuando con autoridad. La pregunta de ellos fue: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? De manera que ellos indirectamente estaban reconociendo que había autoridad en Él. ¿Cuál había sido la autoridad? Bueno, su fama le precedía. Era el profeta de Nazaret y había hecho una cantidad de milagros increíbles. Su autoridad le había permitido entrar triunfalmente en Jerusalén y ser aclamado. Su autoridad le había permitido entrar al templo y sacar la mesa de los cambistas, desparramar las palomas y los animales y correrlo con un látigo a todos de allí. La autoridad de Él la daban las sanidades, los milagros que otro no podía hacer. Y la autoridad de Él la daba que Él mostraba, enseñaba, abría los ojos, mostraba la palabra, el mandato, el cumplimiento de la Escritura estaba prácticamente completo en Él. Ahora, el Señor se va a detener sobre esta parábola. Ahora, consideremos unas cosas importantes a tener en cuenta cuando arribamos a una parábola. La parábola va a utilizar un hecho doméstico, algo cotidiano, algo corriente, siempre para poder ofrecer una verdad espiritual profunda. Lo corriente, lo cotidiano, hace que le facilite una enseñanza espiritual que de otra manera sería difícil en cuanto a la comprensión. La parábola pone entonces algo al costado para ir dando un ejemplo de las verdades espirituales que se manejan en el reino de Dios. Ahora, la parábola siempre tiene una verdad central. La parábola no hace uso de detalles. Y quiero explicarme bien. No todos los detalles de la parábola son interpretables para dar una verdad espiritual. Los detalles de la parábola no deben usarse nunca como el conjunto de cosas que se tienen que interpretar, porque no siempre se pueden interpretar y no siempre corresponden a una verdad espiritual. Lo importante en una parábola es su verdad central. Hay una sola verdad central. Y en este caso de los 2 hijos, la verdad central es obediencia. Uno dijo, no quiero, pero después obedeció y fue. El otro dijo, sí, Señor, yo iré, y nunca fue. No tenemos que detenernos sobre estos detalles, sino sobre quién obedeció y quién no obedeció. Esta es la verdad central, la única verdad del pasaje. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Si vamos por algunos detalles de la parábola, hacemos uso de todos los detalles de la parábola, podemos incurrir en un error doctrinal y en un error que nos lleva a ver algo que la Escritura no quiere decirnos o mostrar una enseñanza equivocada, una enseñanza que el Señor no quiere enseñar. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo: no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo, y él respondió diciendo: sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque vosotros los visteis, después no cambiasteis de parecer para creerle. Estamos en Mateo capítulo 21, versículo 28 al versículo 32. Bueno, hablamos acerca de la verdad básica o la verdad central de esta parábola, y es la verdad de la obediencia. La obediencia va a ser la diferencia entre uno y otro hijo. Ahora, cuando hablamos acerca de parábolas, dijimos que es una verdad
que es transmitida desde lo cotidiano, desde un hecho corriente cotidiano, desde una experiencia de vida, y se coloca en forma paralela para transmitir una verdad espiritual. No todos los elementos, y en esto nos tenemos que detener, no todos los elementos que aparecen en una parábola tienen una interpretación o un uso para definir o para dar una verdad espiritual. Una cosa más que debemos entender dentro de la parábola es que una parábola no aparece en forma aislada, sino que aparece dentro de un contexto. Si usted saca una parábola fuera de su contexto, la interpretación de esta parábola va a ser completamente distinta. La parábola, repito de nuevo, encierra una verdad central que se transmite y no solo detalles. Detalles pueden quedar fuera si ya se encontró la verdad central. La verdad central aquí, ¿cuál es? Obediencia. Había dos hijos, uno dijo, no quiero, pero finalmente se arrepintió y fue, obedeció, y el otro dijo, sí quiero, pero nunca fue. La verdad central de la parábola es, a Dios no le interesa lo que nosotros podamos decir, sino lo que finalmente hacemos. Lo importante no es decir, sí, yo voy, sí Señor, yo creo, yo voy, sino corresponder a esa verdad central o a esa palabra que acabamos de decir por medio de la obediencia. Si no hay un respaldo de obediencia, lo que digamos en un culto, en un servicio, no tiene mucha importancia. Lo que hayamos creído en ese momento no tiene ninguna importancia. Nuestra fe y lo que declaramos, lo que decimos, debe ir acompañado a una obediencia, a un acto que demuestre que hay coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Esta es la verdad central. Ahora, si sacamos al pasaje fuera del contexto, la parábola fuera del contexto, podemos ir a unas interpretaciones completamente equivocadas. ¿Dónde está encerrado este pasaje o esta parábola? Dentro del cuestionamiento de la autoridad de unos hombres que eran escribas, eran sacerdotes y eran ancianos del pueblo. Es decir, dentro de esa gente que puede encontrarse con aquellos que no confrontaron a Juan el Bautista, sino que lo acompañaron desde un comienzo porque era un profeta reconocido. Religiosos que acompañaron a Juan en su ministerio, pero que una vez que Juan desapareció del mapa, también desapareció en ellos la actitud del cambio, del arrepentimiento y del volverse a Dios. El otro grupo de los que dijo no quiero, estaban los publicanos y estaban las prostitutas. Ellos dijeron no quiero y hicieron siempre con su vida lo que bien les parecía. Pero cuando escucharon y luego reflexionaron, volvieron en sí y dijeron, nos arrepentimos. Por eso el Señor dijo, las prostitutas, los publicanos van delante de ustedes en el reino de los cielos. Porque aunque primero con sus actitudes, con su estilo de vida, con su manera pecaminosa de vivir, estaban hablando a las claras de que no le interesaba lo que decía Juan, finalmente se arrepintieron, cambiaron de opinión y cambiaron de vida. Pero los religiosos de la época, que al parecer estaban en concordancia con los dichos de Juan, al parecer eran obedientes, nunca hicieron absolutamente nada y siguieron como siempre, nunca cambiaron de actitud. Ubicar la parábola en el contexto, es decir, Juan el Bautista, su mensaje, el cuestionamiento de la autoridad del Señor, y este grupo de personas que está cuestionando la autoridad nos va a dar la verdad de la parábola. Ahora, ¿qué pasaría si sacamos esta parábola afuera? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted la lee simplemente
y quiere hacer su interpretación acerca de esta parábola fuera del contexto. Bueno, lo vamos a ver en el próximo bloque. Nos vamos a nuestra pausa y va a ver qué equivocado que podemos estar adjudicando a elementos de esta parábola cosas que pueden pensarse pero que no son y que nos llevan a un error. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Buenas noches, Puerto Rico. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. Mi castillo, mi esperanza, siempre ha sido tú. De mañana te buscaré, sé que te hallaré. Cada día, cuando me hables tú, te responderé. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. Siempre ha sido tú. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, voy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo: no quiero. Pero después se cambió de parecer y fue. Al acercarse el otro dijo lo mismo, y él respondió diciendo: sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque vosotros los visteis, después no cambiasteis de parecer para creerle. Estamos en Mateo 21, versículo 28 al verso 32. La verdad es la obediencia, la verdad central de esta parábola. Las maneras en que abordamos la verdad de Dios, obedeciendo o no a lo que dice el Padre. Las meras palabras no logran satisfacer las demandas de Dios, sino el obedecer su voluntad. El hijo que dijo primero que no y luego hizo lo que mandó su padre representa a los publicanos
y a las prostitutas, quienes por su conducta decían que no, pero al escuchar a Juan denunciando su pecado se arrepintieron y creyeron. En cambio, el hijo que dijo que sí, pero no obedeció, representa a la nación judía en general, a los líderes religiosos en particular, quienes por sus prácticas religiosas aparentaban la obediencia. Sin embargo, el hecho de rechazar a Juan el Bautista y también a Jesús manifestaba una actitud rebelde y una desobediencia total. Jesús le está advirtiendo que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ellos. Y esta es la verdad de esta parábola encerrada en este contexto. Ahora, cuando la sacamos fuera de contexto y vamos desde el versículo 28 hasta el versículo 31, fuera del contexto podemos ir a tomar algunas verdades que no son verdad. Por ejemplo, si la parábola está mencionando que un hombre tenía 2 hijos, y empezamos a decir, bueno, el hombre es Dios, y Dios envía a 2 de sus hijos, ¿podríamos decir que Dios tiene 2 hijos y no un solo hijo único? Y posiblemente sí. Podríamos empezar a decir que en realidad hubo 2 hijos de Dios, pero que el primero que dijo no quiero, después se arrepintió y vino, Jesucristo. Y después hubo otro hijo que dijo sí, yo voy, pero que nunca vino, y no sabemos cómo se llama. Pero nuestra interpretación equivocada nos llevaría a decir entonces que no había un solo Jesucristo, sino que había 2 hijos en la lista que Dios podía mandar a rescatar al mundo, a salvarlo, a morir en la cruz, a resucitar, etc. Que había 2 hijos y que uno de estos, el que primero dijo no quiero, ese fue el que vino y el que vimos su gloria. ¿Se da cuenta las interpretaciones equivocadas que podemos hacer sacando una parábola fuera del contexto? Porque en otras parábolas también el Señor habló acerca de la viña, de los obreros de la viña. Recuerda, un hombre tenía una viña y mandó a sus siervos para hablar y para pedir cuentas de la viña a los que lo trabajaban. Vino uno, le pegaron, vino otro, le pegaron, vino otro, le pegaron. Finalmente dijo el dueño de la viña, enviaré a mi hijo, a él tendrán respeto. Pero sin embargo, lo mataron. ¿Qué hará? Terminaba esa parábola diciendo, ¿qué hará el Señor de la viña con los obreros de la viña? Así que bien podríamos, si tomamos estas parábolas juntas, empezar a decir que el Señor de la viña, o el hombre, el padre de familia que manda a trabajar a la viña a sus 2 hijos, es Dios Padre, y que Dios Padre no tiene un solo hijo, sino que tiene 2 hijos. Y estaríamos completamente equivocados en la interpretación, ¿verdad? Bien se dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Usted nunca puede interpretar una parábola sacándola fuera del contexto. Usted nunca puede interpretar una parábola por detalles, porque no siempre los detalles le llevan a una verdad bíblica. Lo más importante es la verdad central. ¿Cuál es la verdad central? Bueno, los hijos representaban a las prostitutas y a los publicanos por un lado, y por otro lado a los religiosos y a los piadosos de la época del Señor. No representan a 2 hijos que el Señor está enviando al mundo para hacer su obra. Nuestra pausa, la última, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. La paz y el gozo que llena. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted.
para amarme tanto. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Te amo tanto, Jesús. Del mundo bajaste a tinieblas, ciego ya no fui más. Mi corazón tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a postrarme. Vengo a decirte, eres mi Dios, completamente bueno, totalmente digno, tan maravilloso, eres mi Dios. De tu luz del mundo bajaste a tinieblas, ya no fui más. Mi corazón tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Ver mi pecado en la cruz, jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a mostrarme y vengo a decirte mi Dios, completamente bueno, totalmente digno y tan maravilloso. Eres mi Dios, vengo a decirte que eres mi Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él confesó y contestó diciendo: no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo y él respondió diciendo: sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aunque vosotros los visteis, después no cambiasteis de parecer para creerle. Hemos estado considerando este pasaje. El hijo, que primero dijo que no, representa a las prostitutas y a los publicanos. Por su conducta decían que no,
Pero al escuchar a Juan denunciando su pecado, se arrepintieron y creyeron. El hijo dijo que sí, el segundo, y representa a todos aquellos religiosos que particularmente cuando viene la demanda dicen sí, yo, pero nunca van. Aparentan obediencia, pero nunca corresponden sus actos a lo que dicen. No hay una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. La culpabilidad de los líderes religiosos era aún mayor, porque no solamente aceptaron el mensaje de Juan para obedecer, sino que cuando vieron a los indeseables, a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, que entraban en el reino, no siguieron su ejemplo para arrepentirse, creer y obedecer. Hasta aquí llegamos con el estudio. La autoridad la posee aquel que obedece. La autoridad la tiene aquel cuyos hechos entran en concordancia con sus dichos. La autoridad no la tiene aquel que dice que tiene autoridad, sino aquel que puede ejercerla porque su vida la respalda, sus actos la respaldan. Mi nombre es Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Hasta mañana, si Dios quiere, en otros Originales Bíblicos y usted. Pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción y esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, tú sacias mi corazón, como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Cristo, hoy vengo a ti, mi Señor. Mi amor y mi canción, mi corazón pertenece a ti, Señor. Lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que anhelo hoy está en ti. Llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Cristo, hoy vengo a ti, como lluvia al desierto, como agua al sediento. Cristo, tú sacias mi corazón, como el Hijo va a encontrarse con los brazos
cristianos.cl. Como lluvia al desierto, Cristo, sacias mi corazón, como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Cristo, hoy vengo a ti. Solo tú, como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Oh Cristo, hoy vengo a ti. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.